es puntualizar, graficar un poco más el enorme peligro de que, convalidadas estas irregularidades en favor del señor Castillo, él sea proclamado y por tanto tome el gobierno el 28 de julio, que es cuando está prevista en la Constitución la transición al siguiente gobierno. Una pregunta esencial es, bueno, ¿qué pasa a partir del 28 de julio? Él nos lo ha dicho, lo acaba de repetir hace 3 o 4 días, lo había dicho sistemáticamente a lo largo de la campaña, formaba parte de su plan de gobierno y lo acaba de repetir hace apenas 3 días, de manera que hay que tomarle la palabra. Él va a presentar en el Congreso peruano una propuesta de constitución de una asamblea constituyente. Es una figura que la Constitución peruana no contempla. Es una figura inconstitucional, ilegal, que situaría al presidente eventual fuera de la legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque la Asamblea Constituyente forma el corazón de su propuesta política. Él quiere, inspirado en los ejemplos de Venezuela, de Bolivia, en su día de Ecuador y por supuesto también de Nicaragua, modificar el régimen peruano a través de una asamblea constituyente que le permitiría 2 cosas. Primero, liquidar al Parlamento que ha sido elegido en las mismas elecciones en las que él pasó a la segunda vuelta. En la primera vuelta electoral se elegía, además de candidatos presidenciales, al futuro Parlamento que entra en funciones precisamente en julio. Esto implicaría la abolición automática de ese Parlamento y por tanto su sustitución por un Parlamento distinto llamado Asamblea Constituyente, que tendría las 2 funciones, la de crear, suscribir una nueva Constitución y al mismo tiempo reemplazar, por supuesto, un Parlamento que dejaría de tener razón de ser. Esto es lo primero. Lo segundo es que esa Asamblea Constituyente modificaría el régimen político peruano y el sistema económico peruano, concentrando en él, en el gobierno, todo el poder político y todo el poder económico, exactamente a la usanza del socialismo del siglo XXI. De manera que esto es importante entenderlo. Si el señor Castillo es proclamado y el señor Castillo toma el poder, él va a presentar esta propuesta el mismo día en que tome juramento. ¿Qué posibilidades de frenar esta operación golpista? No son muchas. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que en ese nuevo Parlamento habrá una mayoría opositora a él, me estoy situando en la hipótesis de que es proclamado y asume el gobierno, a pesar de que en esa hipotética circunstancia habría una oposición mayoritaria en el Congreso, las vías que tiene Castillo para sortear ese obstáculo son múltiples. Hemos tenido prueba de ello esta misma semana. Esta misma semana, el Congreso saliente intentó, en cumplimiento de su mandato constitucional, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional nuevos que deben reemplazar a aquellos cuyo mandato ha vencido. El Tribunal Constitucional nada menos, ¿no es cierto? El tribunal que tiene la misión de decirnos qué cosa es y qué cosa no es constitucional. Muchos de sus miembros ya han visto su mandato vencerse, tienen que ser reemplazados, es el Congreso peruano quien los elige. El actual Congreso saliente quiso elegir a los nuevos miembros de ese tribunal y entonces se plantearon una serie de acciones legales, acciones de amparo, ante jueces de instancias menores al Tribunal Constitucional, que es el único tribunal que tiene la potestad de decir qué cosa es y qué cosa no es constitucional, y entonces una jueza determinó que se paralizara toda deliberación en el Congreso para llegar a una votación con respecto a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Esto significa que hay en el sistema peruano hoy algo tremendamente peligroso, que constituye el germen de la abolición de la separación de poderes. Una jueza de una instancia menor está hoy en condiciones de decirle al Congreso de la República: usted ya no puede legislar, usted ya no puede votar, usted ya no puede ejercer sus funciones. Esto ocurre antes de que el señor Castillo haya sido proclamado y asuma funciones. Me sitúo en la situación hipotética: el 28 de julio el señor Castillo presenta una asamblea constituyente inconstitucional, ilegal y golpista ante el Congreso peruano. El Congreso peruano le dice no, porque habrá una mayoría opositora en ese momento. ¿Qué cosa harán sus abogados? Inmediatamente plantear acciones ante jueces menores, que harán exactamente lo mismo. Si lo han hecho ahora, ¿cómo no lo van a hacer después, cuando ya esté en el poder? Es decir, jueces menores tendrán la potestad de abolir la independencia de poderes, la separación de poderes.
para no hablar del propio Tribunal Constitucional, donde, repito, hay muchos miembros cuyo mandato ya venció. Esos miembros tienen una espada de Damocles sobre la cabeza, por tanto, desde el punto de vista de su mandato. ¿Qué posibilidades de que ese Tribunal Constitucional declare que la Asamblea Constituyente que quiere instalar el señor Castillo y el señor Cerrón es inconstitucional? Yo creo que casi ninguna. Varios de los miembros del Tribunal Constitucional son simpatizantes hoy de esa opción política. De manera que estamos ante un escenario terrorífico, y es que a pesar de que los votantes mayoritariamente eligieron a un Congreso opositor al señor Castillo en la eventualidad de que sea proclamado, hay muchas fórmulas relativamente sencillas mediante las cuales el señor Castillo puede simplemente sortear ese obstáculo.